por favor, queridos amigos, entonces con lapicitos y papel, anotar las preguntas y atacar después que termine la charla. Don José Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, querido José Luis. Y el título de su intervención es, déjeme buscarla acá, porque estas cosas de la vida que a mí se me olvida. Ajá. Título es El final de los tiempos. Querido amigo José Luis, muy bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. El micrófono es suyo. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Emma, por haberlo organizado, que ya los he oído 3 veces. Y gracias a todos los demás por asistir. Incluso algunos amigos de España también están aquí en este momento. Y voy a entrar en el tema que, bueno, puede ser un poquito largo. Yo a veces que estudio las cosas las pongo un poquito largamente. Si hablo más deprisa, pues a lo mejor lo de una hora lo digo en media, pero no conviene, porque yo hablo muy deprisa siempre, así que mejor intentaré. La ventaja del PowerPoint, sobre todo para estas conexiones en línea, que hemos de agradecer las pocas cosas buenas que nos trajo la pandemia, fue que aprendimos a conectarnos. Yo antes tenía que estar una noche entera para llegar a Chile, a Colombia o a Argentina o cualquier país de por allá, y ahora ya pues fácilmente en 10 minutos yo he cenado en mi casa, ustedes han tomado el almuerzo. Pues vamos a ver ahora si puedo compartir, que además en Zoom parece que es fácil. Es esto lo que tengo que compartir. Vale, yo intentaré ahora pues reducir un poquito la visión de las imágenes para poder ver todo. Están viendo ustedes, ahora ya no les voy a ver, pero yo supongo que me siguen oyendo, ¿no? Perfecto. Sí, estoy compartiendo pantalla. Ese Sí, era el sí. título. Vamos a ver ahora. Sí, sí. Sí, El final de los tiempos, José Luis Márquez. Ajá. Y ahora tengo que ponerme, a ver si sé dónde puedo pasar la página. Bueno, sí, al final estoy por el título. El origen del universo. Yo me sitúo siempre a ver por qué estamos en el universo, desde cuándo existe. Es que era muy fácil. Cuando yo era niño todavía mi padre decía, va a venir el fin del mundo pronto porque hubo 2000 años desde Adán hasta Abraham y 2000 años de Abraham a Jesús y de Jesús ahora, que esto sería 1950, por ejemplo. Dice, pues bueno, ya al final de este milenio va a acabarse el mundo. Claro, entonces el mundo tenía 6000 años, como es casi el calendario de los judíos. Y la imagen de la Biblia era esa: el mundo tenía pocos años y prácticamente se reducía a una tierra plana con la concavidad del cielo arriba y las estrellas que estaban colgadas. En fin, la imagen ha ido cambiando y nos damos para cuenta que resulta que el universo es inmenso, hay millones de galaxias y nosotros no somos más que una motita. Pero aquí, en este planeta Tierra, nosotros tenemos conciencia. Después de una larga evolución, después de unas 4 o 5 extinciones de otros animales, como los dinosaurios, al final aparecimos nosotros. Y ahora nosotros podemos plantear el origen del universo, ¿a qué se debe? Hay varias posiciones. Que el universo, sea uno o muchos, como dicen, es pura materia con inicio desde la nada. Esto sería una actitud totalmente atea. No existía nada y la nada, como es tan inestable, decía un científico ateo, pues se convirtió en el universo. Digo, vaya, es difícil sacar de la nada un universo entero. Segundo, que el universo ha existido eternamente, lo que pasa es que ha habido Big Bang, que ha explotado, y Big Crash, que se ha concentrado, y muchos universos que van evolucionando, pero que al fin y al cabo sigue siendo algo material. Tercero, el universo no es pura materia. Dentro del universo hay un espíritu y ellos dos son creados porque en un inicio del tiempo por un espíritu eterno. Esto sería la idea de la creación. Dios, que estaba como aburrido sin hacer nada, o no existía el tiempo todavía, dijo, voy a crear el universo y los planetas y la Tierra para que esté ahí el hombre que me adore y me conozca. Y el último, que sería más punto de vista Bahá'í, que dice Bahá'u'lláh, es que el universo, tanto la materia como el espíritu que lo invade todo, son eternos. Pero la existencia de la materia siempre ha dependido y depende del espíritu. ¿Cuál requiere más fe? Pues esta es la pregunta que yo me hago. Que creer que Dios lo ha creado el universo, sea en un momento dado, o que el universo es eterno, que también lo han sostenido los musulmanes y algunos otros filósofos, y lo dice así Bahá'u'lláh, pues que sea eterno o que haya aparecido desde la nada, hace falta mucha fe. O sea, para mí creer que de la nada surgió el universo,
Ahora, que ha existido siempre Dios y el universo, bueno, este es el origen del universo. Luego vamos a ver el fin del universo cuándo va a ser. El fin del mundo. También existen varias teorías y especulaciones más o menos probables. Una muy conocida es la del apocalipsis religioso. Precisamente me invitaron a un diálogo sobre el tema del apocalipsis. Lo estoy estudiando, algún día publicaré algo porque es muy interesante. La idea del apocalipsis que procede un poco procede realmente del mundo zoroastriano, de la religión de Irán, pero luego influyó en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, y tiene muchas profecías de que llegará un momento que vendrá el fin del mundo y vendrá el fin de la historia y aparecerá Cristo en las nubes del cielo, como aparece en la Capilla Sistina de Miguel Ángel. También hay los científicos que dicen que bueno, puede haber una colisión con un asteroide que cause una extinción masiva, como otras que ya hubo. Los astrónomos no han descubierto ninguno que sea una amenaza inmediata, pero bueno. Puede haber desastres naturales como terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas experimentadas en el pasado. Puede haber un aumento imparable de la población mundial de tal manera que desgastemos todos los recursos minerales y al final no podamos vivir porque estaremos ya como hormigas en un hormiguero. Puede ser también el calentamiento global que no para de aumentar. En fin, que falten minerales. Bueno, y es que, claro, ya estamos en los exoplanetas. Esto también es interesante que aparte de este planeta existen otros, pero que están tan lejos que es muy difícil comunicarse. Existen más de 5.000 planetas confirmados más allá. Ustedes recuerdan que hay una frase de Bajaola que dice, los mundos de Dios son innumerables. Pues nosotros creemos que puede haber otros planetas habitados, pero que de momento no hay conexión posible. Cada uno de ellos es un planeta totalmente nuevo. La diversidad de exoplanetas representa poblaciones de planetas diferentes a todo lo que se encuentra en nuestro sistema solar. Bueno, todo esto nos llevaría muy lejos, no es lo más importante. Esto es lo que decía Bajaola. Cada estrella fija tiene sus propios planetas y cada planeta sus propias criaturas, cuyo número ningún hombre puede calcular. Así que aunque este mundo planeta se acabara, pues habría otros universos en los cuales estarían otros seres que podrían conocer a Dios. Los mundos de Dios son incontables en su número, infinitos en la amplitud de su gama. Nadie puede contarlos ni comprenderlos excepto Dios, el omnisciente, el omnisapiente. La creación de Dios abarca otros mundos fuera de este mundo y otras criaturas, además de estas criaturas. En cada uno de estos mundos Él ha ordenado cosas que nadie puede escudriñar. Bueno, en las diversas religiones que a mí me gusta siempre repasarlas un poquito a ver qué dice, pues en el hinduismo el universo también se considera que es eterno, que cada vez que se expande el universo es por una inspiración de Brahma, luego hay una expiración, como si fuera respirando cada millones de años, y está en proceso de continua decadencia. Según ellos, ahora estamos en un proceso de decadencia, que hubo una edad dorada, esos tiempos dorados que se recuerdan, de los cuales hablaba incluso Don Quijote, aquellos tiempos dorados, era el Satya Yuga, hora de la verdad. Ahora estamos en la cuarta era, Kali Yuga o de la riña, en la que ahora vivimos. Zoroastro o Zaratustra, fundador de aquella religión de Persia que permitió a los judíos volver a su tierra, con Ciro el persa, pues creían que al final de los tiempos habría una restauración final. Así como en la India siempre piensan en algo cíclico que se repite, y por eso existen también la fe en las reencarnaciones, Zoroastro hablaba también de un final de los tiempos, pero no es que se acabara todo, sino que se renovaban todas las cosas. Yo creo que ahí también entraría un poco la idea Bahá'í. Una renovación de todo y un volver a empezar. La creencia zoroastriana influyó en el judaísmo y luego en el cristianismo y en el islam, pero tanto judíos como cristianos y musulmanes la entendieron como un final de toda la historia, sobre todo los cristianos y los musulmanes. Los judíos más bien piensan que llegará un día en que el Mesías, que para ellos nunca ha venido, Jesús no lo fue, el Mesías tiene que ser un rey tan especial, quizás bajado del cielo, que haga volver a todos los judíos a su tierra y además les dé toda la razón y informe un gran imperio a favor de ellos. Es un poco la idea que siguen teniendo hoy día los judíos en Israel y sobre todo los más ortodoxos que no quieren ni siquiera entrar en guerra con Gaza porque ellos piensan que esto lo hará el Mesías cuando venga. El fin de los tiempos de los judíos aparecerá pues un Mesías que volverá a todos, lo acabo de decir. Los cristianos, los primeros cristianos creían que el retorno de Cristo era inminente. Luego lo veremos. Lo esperaron sobre todo en el año 1000. La noche del 31 de diciembre estaban preocupadísimos, angustiados en las iglesias rezando porque habían oído algo de los 1000 años y no pasó nada. Luego en 1403, San Vicente Ferrer, de Valencia,
pues también predicaba que el siglo XIV había sido muy desastroso y que era el momento que estaba el anticristo, que iba a llegar al final de los tiempos. Como ustedes saben, pues fue en 1844 cuando William Miller más estudió que podía ser ese año, el 43 o 44. De hecho, aquellos alemanes fueron también al Monte Carmelo a esperar el retorno de Cristo y fundaron aquella calle, lo que será la avenida Ben Gurión, que va para las terrazas. Y lo he visto también recientemente en el año 2000, que también se esperaba. Bueno, en 1944, aparte de William Miller, pues también surgió todos estos movimientos adventistas, testigos de Jehová, etcétera. En el año 2000, incluso yo estando por ahí por Centroamérica a final del 99, pues había algunos que ponían un letrero en el que decían: el conductor de este carro pueda ser absorbido en cualquier momento. También tenía la idea de que quizás no era que se acababa la historia, pero que algunos iban a ser absorbidos al reino de Dios en el cielo, pues como siguen esperando los testigos de Jehová. Y la idea pues cristiana es que, por lo menos los católicos y yo desde niños siempre lo hemos pensado así, que bueno, que algún día, no sabemos cuándo, los católicos nunca lo han pensado muy inminente hoy día, pero dice que algún día vendrá Cristo en las nubes del cielo, resucitaremos todos, habrá un juicio final para juzgar vivos y muertos y luego ya todos irán o al cielo o al infierno. Luego ya en el año 99 también ha dicho el Papa Benedicto, no, Juan Pablo II, que el infierno no es un lugar, es un estado. Ya se parece a lo que enseñó Bajaola, pero bueno, de alguna forma, pues será ya para toda la eternidad, cada uno es condenados o salvados. Los musulmanes creen que las almas duermen hasta el día de la resurrección, en el que irán al cielo o al infierno, acompañados por los ángeles, y esperan que entonces llegará el Mahdi, que significa el guiado, o el Caen, el que se levantará. Esta la imagen la ha sacado de los testigos de Jehová, que piensa, según la profecía de Isaías, porque llegará un tiempo en que, según ellos, por 144.000 del Apocalipsis estarán reinando en el cielo, en cambio los demás buenos cristianos, testigos de Jehová, estarán en la tierra, pues conviviendo con los animales salvajes, al pie de la letra, sin pensar que eso era una metáfora muy bonita de convivencia de distintas gentes y etnias y formas de pensar, pero no que sea así al fondo material como aquí expresan. Aquí vienen las profecías, si quieren leer ustedes tranquilamente, en Mateo 24, hay varios capítulos en los cuatro evangelistas, bueno, sobre todo los tres, Marcos, Mateo y Lucas, que hablan todo cuando dice Jesús que aparecerá destruido el templo, no quedará piedra sobre piedra, entonces será la venida, el fin del mundo. Muchos vendrán usurpando mi nombre. También dice que uno será tomado y otro no, que habrá falsos profetas. La buena nueva del reino será predicada en el mundo, cosa que ocurrió también en el siglo XIX, porque los evangélicos llevaron la Biblia a todos los rincones de la tierra. La caridad de la mayoría se enfriará, pues sí, se ha enfriado la mayoría de la fe y las iglesias están bastante vacías. El relámpago vendrá como el relámpago que viene de Oriente, sale por Oriente y brilla hasta Occidente. Lo que pasa es que Jesús, o así no entendieron los apóstoles y el que escribió los evangelios, es que dice: os aseguro que no pasará esta generación hasta que esto suceda. Mas de aquel día y hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y claramente se ve que el Hijo y el Padre no son lo mismo, son dos señores, y de hecho Dios no es más que el Padre. Jesús es alguien humano en el cual se refleja plenamente la divinidad. Aquí también dice Lucas que Jerusalén cercada por ejércitos. Es que muchas de estas cosas ocurrieron en aquellos años. En el año 70, Jerusalén fue pisoteada, pero luego había que esperar hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. Como ustedes bien saben, el 21 de marzo de 1844 hubo un edicto de tolerancia que permitió a los judíos ya oficialmente regresar a lo que es hoy día la tierra de Israel. Así es como se ha pensado siempre que sería el juicio final, que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, Cristo glorioso, y aquí ven abajo, pues algunos se van al infierno y arriba todos van los santos al cielo. Bien, aquí reinsisto, Jesús dijo que no pasará esta generación. Y esto es muy curioso. Ustedes no sé si sabrán que los evangelios se escribieron hasta el año 70, 80 y el de Juan casi a final del primer siglo. Pero todos los primeros escritos que tenemos del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo. Por lo menos hay 7 que son auténticas de él. Y la primera es la carta a los tesalonicenses, y lo voy a leer porque dice Pablo en esta primera carta, que es el primer escrito cristiano de todo el Nuevo Testamento. Dice: los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Y después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires.
Luego, como no regresaba a Cristo y no vino a fundar el reino en aquella generación y pasaban los años, la gente dejaba de trabajar, dejaba de casarse. Entonces, ya la segunda carta, que quizá ya no era de San Pablo, pero sería un discípulo suyo, pues ya quería que no se alteraran y les dijo también que no tuvieran tanta prisa, que siguieran trabajando, que el que no trabaja que no coma. ¿eh? Pero, en fin, a los corintios también les decía, nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Y como ya decía, pues lo volvieron a esperar con pánico en todos esos años. También 1260, porque era un número que aparece muchas veces en el Apocalipsis. ¿Esto a qué viene? Pues mire, es porque a mí me gustó muchísimo siempre este pasaje. Ustedes recordarán que es la transfiguración de Jesús, una visión misteriosa que tuvieron esos tres apóstoles más amigos, Pedro, Santiago y Juan, y vieron a Jesús glorificado en la transfiguración, en el monte Tabor, creo, y acompañándole el primer profeta de todos, Elías, que está a la izquierda, y a la derecha está Moisés, con las tablas de la ley. Y era una visión simbólica, pero cuando bajaron le preguntaron a Jesús, que se plantearon si podía ser que ya hubiera llegado el Mesías. Estaban dudando si Jesús era el Mesías y entonces le preguntaron, pero bueno, que si no tenía que venir Elías antes de que llegara el Mesías. Y Jesús les dijo, Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron. Antes hicieron con él lo que quisieron. De la misma manera, el Hijo del Hombre tiene que padecer de parte de ellos. Esto es lo único que describe el Evangelio de Marcos, pero el de Mateo añade esta última frase. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. La respuesta era tanto más sorprendente cuanto el mismo Juan había dicho que él no era Elías. Ambos tenían razón. Juan no era físicamente Elías, porque él era hijo de Zacarías y de Isabel, y por supuesto que tampoco creían ellos en la reencarnación. Entonces, aquel Elías que dejó el manto que lo cogió su discípulo, cuando se fue arrebatado, también simbólicamente ascendió a los cielos, como luego Jesús en la ascensión, otros personajes, ese manto lo tomó Eliseo, pero este es un ejemplo muy bueno de cómo Jesús interpreta la Biblia. Puede no ver la misma persona en cuerpo, pero sí el mismo mensaje. Lo mismo que Elías era el primer profeta, Juan Bautista era el último profeta. Yo suelo comentar que si viene, por ejemplo, aquí pues el embajador de Chile a España, al cabo de a lo mejor de 10 o 15 años viene otro embajador, es otro señor distinto, pero siempre sigue siendo el embajador de Chile. Pues aquí lo mismo, el cuerpo era distinto, pero la misión era la misma, la de Juan Bautista que la de Elías. Esto nos abre el cauce para entender que cuando luego aparece el Bab, realmente es Jesús que ha vuelto, pero no el cuerpo físico hijo de María y de José, o originalmente de María, sino que es otro cuerpo distinto, pero la misma misión. Y la cumple también Bajaulá, como la cumplió en otro momento Mohammed. Bueno, pues en el año 1844 se cumplió el tiempo de los gentiles, el edicto de tolerancia, ya lo he mencionado, ahí pueden buscarlo en Wikipedia, Edict of Toleration, 1844. A mediados del siglo XIX también el Evangelio de Cristo fue predicado por todo el mundo, por los evangélicos. Miller anunció que el retorno de Cristo iba a ser del 21 de marzo del 43 al 21 de marzo del 44. Curiosamente, en 1844, saben ustedes que ese año era en la égida, en el calendario musulmán, el 1260. Y el 1260, que era el año que esperaban por lo menos los chiitas en Irán, la llegada del prometido, el Caen al-Mahdi, pues es un número que aparece muchas veces aparece ya en el libro de Daniel y aparece en el Apocalipsis mencionado de varias maneras. Habla de que habrá 1260 días, que quiere decir 1260 años. También habla de que habrá 42 meses, cuando estará predicando pues, dos personajes parecidos a Moisés y Elías, que Abdul-Bahá los conectaba con Mahoma y Alí. Y esos mismos 42 meses de 30 días, 1260, también es cuando luego dice un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Si acuden al Apocalipsis, encontrarán también esta frase. Todas las profecías venían a decir que durante un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, o sea, un año, 2 años y medio año, quiere decir 3 años y medio, quiere decir 42 meses, quiere decir 1260. No se complique, simplemente que aquel año que vino el Baal, que declaró su misión, era el 1844, que se cumplían muchas profecías,
Ladrón en la noche lo explica detalladísimamente, pero dice también en el año 1260 que aparece muy a menudo en el Apocalipsis. Luego está también el tema del nombre, tener un nombre nuevo. Pues bueno, esto hace referencia a la gloria de Dios, que es el nombre de Baja o Allah, a la gloria de Dios, hace referencia a la profecía de Ezequiel. Se cumple, dice, he aquí que la gloria del Dios de Israel venía de oriente. Su ruido era como el rumor de muchas aguas y la tierra resplandecía del resplandor de su gloria. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta que mira a oriente. Si lo leyéramos pues, poniendo los nombres del Bab y Bajola, pues sería la gloria de Dios, o sea, Bajaola entró en el templo por el Bab que mira hacia oriente. También habla Isaías de que entonces se revelará la gloria de Yahvé, o sea, de Dios, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, dijo Jesús. Y luego en el Apocalipsis termina diciendo también, cuando habla de que vendrá una nueva Jerusalén, dice, aquella nueva Jerusalén que vendrá de los cielos, que para mí es el nuevo orden mundial, bueno, para nosotros, no es algo que va a bajar de los cielos, sino que lo tenemos que construir, pues dice de esa ciudad, Nueva Jerusalén, dice, la ciudad no necesitaba ni de sol ni de luna que la alumbrasen, porque la ilumina la gloria de Dios, la ilumina Bajaola. Bueno, cumpliendo ya profecías, pues aparte de lo que es la historia del Bab que nos llevaría lejos, sabemos que en el Siachán, en el Pozo Negro, donde estuvo encerrado Bajaola desde el verano del 52 hasta enero del 53, salió luego desterrado, esto lo conocen ya muy bien los bajáis, y fue desterrado desde Teherán hasta Bagdad, 10 años, de los cuales estuvo 2 de ellos en esta cueva, en Soleimaniye, en el norte de Irak. De los 10 años que estuvo en Bagdad, el segundo y el tercero los pasó en esta cueva. Y en cambio luego cuando ya de Bagdad fue desterrado a Constantinopla y sobre todo en Adrianópolis, estando ya en tierra europea, un trocito de Europa que pertenece todavía hoy a Turquía, ahí se manifestó entre ahí, en Adrianópolis, y luego en la prisión de acá, en Tierra Santa, se presentó como el rey de reyes. Y esto me hace mencionar aquí pues, las profecías del Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo monta se llama fiel y veraz. Sus ojos son llama de fuego, sobre su cabeza muchas diademas. Lleva escrito un nombre que solo él conoce. Viste un manto empapado en sangre y su nombre es la palabra de Dios. De su boca sale una espada afilada, claro que es la palabra sagrada, para herir con ella a los paganos. Él los regirá con el cetro de hierro. Y finalmente dice, lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la prisión de acá. Esta foto es bastante reciente, es una ciudad que hoy día, pues eso, se puede transitar, muy turística, pero hace años, y esta foto tampoco es del tiempo de Bajaulá, pero posteriormente, ya ven cómo está aquí hecho un desastre. Era la última fortaleza que habían dejado los cruzados. Los cruzados estuvieron un siglo entero en Jerusalén. Cuando los echaron los musulmanes de Jerusalén, se quedaron en San Juan de Acre, o acá, durante otros 100 años más. Y en esto que había sido la fortaleza de los cruzados, pues fue donde lo tenían como una prisión, lo peor de todos, y estuvo bajo en aquella habitación. Ahora veremos que están las dos ventanas de la derecha arriba. Esta la habitación, que ahora los bajáis con todo muy cariño, la han dejado muy bonita, pero hombre, ya solamente le faltan unos sofás para poderlo convertir casi en un hotel, porque ahora está muy bien arreglada, claro, es decente, mucho mejor. Cualquier lugar sagrado está mejor que este, pero en fin, cuando vivió Bajaola ni estaría tan sucio, o quizás, más bien esto es lo que nos da idea, lo que tuvo que vivir Bajaola ahí unos cuantos años, aunque luego lo dejaron salir fuera, pero siguió prisionero ya hasta el final de su vida. Y vamos a ver pues cómo Bajaola cumple, sobre todo, la profecía de que él era el rey de reyes y señor de señores. Sus advertencias entre 1867, luego la recogió al final también incluso algunas en el libro más sagrado en 1873, sus advertencias fueron desoídas pero tuvieron su cumplimiento. Napoleón III se mofó de sus dos cartas y poco después fue derrotado y murió fuera de su país. El Papa Pío IX perdió los estados pontificios y su poder temporal fue reducido a la colonia del Vaticano. ¿Ustedes saben cuánto ocupaba en los estados pontificios en el siglo XIX? Cuando el Pío IX recibió, que es el Papa, creo que es el que más años ha vivido después de Juan Pablo II, pues el Vaticano llegaba de todo Roma,
todo el centro de Roma, hasta casi Venecia, todo eso en una larga franja de terreno. Habían dicho que en la Edad Media pues se lo había dado no sé quién a un emperador, al Papa, y eran los estados pontificios. Y Italia no podía formarse porque el norte y el sur estaban separados por los estados pontificios. Pues en 1870 se unieron los ejércitos del norte y del sur de Italia y dejaron reducido al Vaticano a lo que es una colina pequeña en las afueras de, ni siquiera dentro de las 7 colinas de Roma. Sí, y bueno, y no solamente eso, sino que estaba montado el primer concilio Vaticano I y no duró apenas unos meses, apenas definió la infalibilidad pontificia y que Dios se puede conocer por la razón también y por la fe, y el Papa quedó enfadado. Hasta 1929 no hubo buenas relaciones con el Estado italiano porque se quedó reducido, ya digo, a la nada, a un trocito pequeño, en uno de los estados más pequeños del mundo, cuando habían sido dueños de un gran terreno. Todo eso pasó después de la Carta de Bajaola, la cual muy severamente le hablaba, que dejara todas sus posesiones y todas las riquezas que tenía y se uniera a la causa porque le da y le dice incluso que él cumplía, él era el Espíritu de Dios, él era la venida del Padre, del Hijo y también era el Padre que se manifestaba. Como que la Trinidad en definitiva no es más que un solo Dios que se manifestó en Jesús, se manifestó en Mohammed, se manifestó en el Ba y en él mismo en Bajaola con plena autoridad como Rey de Reyes y Señor de Señores le conmiraba y su mensaje tuvo ese efecto. También se cumplieron sus profecías sobre la caída del sultán de Turquía, Abdulaziz, en 1876, murió, la supresión del califato, 1924, y también sobre la ribera del Rin, que el Kaiser de Alemania recibió una carta diciendo que la ribera del Rin se verían cubiertas de sangre más de una vez. De los reyes emperadores a los que Bajaola recriminó y juzgó en sus cartas, solo ha perdurado la monarquía de la reina Victoria de Inglaterra, a la que alabó por haberse abolido la esclavitud en sus dominios. No ella se había abolido ya antes, pero en fin, era un país en que ya estaba abolida la esclavitud, como todavía a final del siglo, hasta en tiempos de Cuba, 1898, teníamos esclavos los españoles en Cuba. Y no solamente haber abolido la esclavitud, sino que era ya el primer gobierno que tenía pues la forma parlamentaria, monarquía y parlamento. Aquí están los, pues no me equivoco, 8 señores que recibieron, bueno, 7 señores y una señora que recibieron cartas de Bajaola. El Imperio Otomano, Sultán Abdulaziz del Imperio Otomano, el zar de Rusia Alejandro II, el emperador de Francia Napoleón III, el Kaiser de Alemania Guillermo I, el emperador de Austria Francisco José, el Papa Católico Pío IX, el Shah de Irán Nasiruddin Shah, y la única mujer, la única que realmente, ya digo, prevalece todavía su monarquía, la reina Victoria, de la cual además descendieron pasadito los reyes que había aquí cuando en la Primera Guerra Mundial. No sois más que vasallos, oh reyes de la tierra, le dijo Bajaola. Aquel que es el rey de reyes ha aparecido ataviado con su maravillosísima gloria y os llama hacia sí mismo, el que ayuda en el peligro, el que subsiste por sí mismo. Estad atento, no sea que el orgullo os prive de reconocer la fuente de la revelación y las cosas de este mundo se paren como por un velo de aquel que es el creador del cielo. Como saben, pues les combinaba también a no gastar tanto en armamentos, a formar un parlamento o a una federación de estados, en fin, toda una serie de ideas que la pueden estudiar en otro momento. Total, que el fin de los tiempos no quiere decir el fin de la historia, como han pensado los cristianos y los musulmanes. Cristo dijo que vendría como ladrón en la noche, cuando nadie lo supiera, pero también como ladrón en la noche que puede estar dentro y no se enteró. También dijo que habría falsos cristos y falsos profetas. O sea, que habría que distinguirlo. No era fácil. Que uno sería escogido y su compañero no. Así dice el Evangelio este de Mateo 24. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. O sea, aquella visión de que llegará en las nubes del cielo y todo el mundo lo verá y se acabó ya la historia, no tiene mucho peso, porque más claro está eso también, de que unos puede ser que lo conozcan y lo acepten y otros que no, que lo que pasó cuando Jesús vino y lo que ha vuelto a pasar ahora. Unos lo escuchan y lo aceptan y otros no. El juicio final representa el triunfo de Cristo definitivo y apoteósico que había de reinar 1000 años. Esta es la profecía que aparece en Apocalipsis y que se entendió mal entendida porque pensaban que iba a ser un reino de 1000 años cuando Jesús hubiera venido en aquella generación. Bueno, supongo que me siguen oyendo porque yo como no veo a nadie, no oigo a nadie y no hago más que hablar, pero bueno, ya nos queda poquito. Perfecto, José Luis. ¿Se oye?
Sí, muy bien. Perfecto. Sí, perfecto. Seguimos, pues nada, desde el siglo XII se han mantenido grupos cristianos, esto ya nos llevaría también muy lejos, muy curioso, ya digo, pueden referirse al libro La hora en la noche, pues desde muchos grupos cristianos han mantenido la antigua creencia de que Cristo ha de volver para establecer un reino de 1000 años, que es lo que siguen creyendo los testigos de Jehová. ¿Eh? Y entonces esto se llama milenarismo, de 1000, o también kiliasmo. Kilion es 1000 en griego. Y en el siglo XVIII, curiosamente, sostuvo esta idea, que ya había sido rechazada por la Iglesia en más de una ocasión, pero la sostuvo el sacerdote Manuel de la Cunza, un sacerdote chileno al que condenó un santo oficio. Ustedes conocerán, y algún amigo, feliz memoria, ha escrito mucho sobre este tema. Bueno, por la perspectiva bahá'í, es que Bahá'u'lláh en aquellos años escribió hablando de la unión de todas las religiones, algo totalmente nuevo, que luego empezaría tampoco Ramakrishna y Vivekananda, y de hecho, pues algunos que promovían aceptar la espiritualidad de la India y del budismo, formaron luego el Parlamento de las Religiones en 1893, y empezaban ya a percibir que podía haber algo de verdad en las otras religiones, pero no era muy normal. Algún que otro místico lo había dicho, pero no era habitual, y de hecho Bahá'u'lláh fue el que más claramente planteó que todos los hombres debemos que estar unidos y reconocer que aunque tengamos religiones distintas a lo largo de la historia, todas proceden del mismo Dios. Esta frase la conocen muy bien, de pasajes. Abajo dice, es indudable que los pueblos del mundo de cualquier raza o religión derivan su inspiración de una sola fuente celestial y son los súbditos de un solo Dios. La diferencia entre las disposiciones por las que se rigen debe ser atribuida a los requisitos y exigencias variables de la época en que fueron reveladas. Este gráfico lo conocen ustedes bien, lo habrán visto muchas veces. Yo solamente tengo que advertir una cosa, no hay ninguna crítica, simplemente que las fechas que ven aquí no coincide casi ninguna, vamos. A partir de Mohammed, sí, sabemos que 632 fue la égira y empezó el calendario, de hecho ya lleva varios años predicando, pero cuando huyó de la Meca a Medina, marca el inicio de la égira. El Bab llegó en 1844. Bahá'u'lláh reveló su misión, se proclamó como el enviado de Dios y prometido por el Bab, 1863. Todo lo demás es aproximado. ¿eh? No podemos fiarnos de ninguna de estas fechas, más o menos, más o menos. La menos aproximada, la que está clarísimo que está bien equivocada, la que pone 3 años después de Cristo el cristianismo. No. Jesús está hoy día demostrado que nació antes de lo que es la era cristiana, porque había un error cuando lo calcularon. Entonces nació en tiempo de Herodes el Grande, hacia el año 4 o 5, Herodes el Grande murió el 4 antes de lo que tenemos nuestro calendario occidental, gregoriano o juliano. Pues entonces Jesús nació el 5, 6 o 7 antes de lo que es y murió probablemente en la Pascua del año 30. Y de hecho el cristianismo pues podía surgir a partir del año 30 que Jesús murió, y de hecho también se dice que claro, el cristianismo tal como lo conocemos pues ya fue a partir de Cristo, del año 30 que murió, pero también a partir de todas las elaboraciones teológicas que hizo San Pablo. Bien, aquí no sé si entretenerme porque ustedes lo conocen muy bien, pero si alguien le viera algún día este vídeo, pues que sepa que una de las profecías que dice Juan, en la última cena les dice, cuando venga el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. Y esto siempre se ha aplicado que el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la resurrección de Jesús, o 10 días después de la ascensión, según se cuente, pues apareció el Espíritu, pero la verdad es que el Espíritu Santo que les apareció en lenguas de fuego no les enseñó nada que no conocieran, simplemente se comprendieron que Jesús realmente era el Mesías. Para mí se cumple esta profecía mucho más claramente cuando viene Mohammed, que les quita las ideas aquellas un poco confusas sobre la Trinidad, quita lo de las imágenes que se había metido, que estaba totalmente prohibido en la Biblia, y da unas nuevas leyes y una espiritualidad de alguna forma más sencilla que aquellos dogmas teológicos que habían creado en los primeros siglos ya de manera humana. Pero si Mohammed de alguna forma cumplió profecías como el Paráclito, el Espíritu de la Verdad, el Consolador, el que mejor las cumple es el Bab y sobre todo Bahá'u'lláh, cuando él nos explica cosas que entonces antes no conocíamos. Y uno de nuestros principios es la investigación independiente de la verdad, no heredar siempre la religión de nuestros padres, lo que nosotros nos enseñen, la unidad de la humanidad, que la religión debe ser causa de amor y afecto, la unidad entre la religión y la ciencia, la superación de los prejuicios religiosos, raciales o sectarios, la igualdad de oportunidades en los medios de existencia, derechos iguales entre los hombres y las mujeres,
Esto no se había podido ver anteriormente. Muchas de estas cosas que tampoco podían haberlo explicado Jesús hace 2000 años ni Mohammed hace 1300. Igualdad de todos los hombres ante la ley, educación universal y obligatoria, en especial para las mujeres, las educadoras de sus hijos, un lenguaje internacional auxiliar y un tribunal supremo. Y ahora, como ven aquí, quizás estos 11 nos ha sacado la sabiduría de Abdu'l-Bahá, las charlas que dio la Sociedad Teosófica en París. De todas maneras, sepan que esto no es nada fijo, que en unos sitios aparecen 12 principios bajáis, o 13 u 11, y alguno de ellos cambia. Más o menos. Son, digamos, un resumen muy bueno que hizo Abdu'l-Bahá justamente en aquellas charlas que dio en París, de las enseñanzas de Bahá'u'lláh, que a nosotros nos hubiera costado encontrarlas. Y esto es un esquema también que para mí está muy claro, me costó hacer este esquema, lo explico cuando hablo de otras religiones, pero es muy interesante cómo Bahá'u'lláh viene a explicar que todas las religiones proceden de Dios, y yo lo que considero es que cada una, como le habíamos visto antes, hablan en cada época adaptado a las circunstancias de su época y a su mentalidad. Entonces, la misma agua, como decía el señor Furután, pues metida en una jarra o una botella o en un cuenco, pues adquiere la forma de ese cuenco, de ese recipiente. Entonces, en la India, Krishna fue el que dio la luz de Dios para los hinduistas, para mí fue como una escuela primaria, lo mismo que Moisés en el mundo de los hebreo. Y luego viene una escuela secundaria, otros maestros que son Mahavira, que fundó los jainistas, no sé si es manifestación de Dios o no, pero vamos, no es tan conocido, pero por lo menos es una religión que surgió a la vez que Buda. Y Zoroastro en Irán, y, digamos, ellos nos van preparando de distintas maneras, son etapas sucesivas en las cuales, pues lo que Moisés enseñó, luego Jesús no es que lo rectificara, pero lo actualizó y lo modernizó. Pues lo mismo hizo Buda con las enseñanzas de Krishna, que tenían ya muchos ritos, muchos sacrificios animales, que también era una cosa que existía hasta el tiempo de Jesús, y ya como ven, pues prácticamente en el cristianismo, el islam y las últimas religiones, pues ha desaparecido lo de los sacrificios y aquellas cosas, y las imágenes, por supuesto. En Arabia tenemos a Mohammed, y luego también en el mismo Irán, donde había aparecido Zoroastro, que también es muy interesante, como está en el trasfondo de todo el Islam chiita y también en el fondo de las enseñanzas de Baha'u'lláh, pues queda todavía algo también de Zoroastro y, por supuesto, del Islam de Mohammed. Y vemos aquí el Baha'u'lláh, 1844. Y las fechas que pongo también son aproximadas. Moisés hacia 1250 a.C., la época axial que llaman los historiadores, la época en que hubo muchas reformas y surgió Zoroastro, Mahavir y Buda hacia el 500 o 600 a.C. Jesús, que murió probablemente el 7 o el 8 de abril del año 30. Mohammed, que empezó a predicar el 610. El Guru Nanak, que quisieron varios maestros, hasta 10 maestros, quisieron unir un poco, armonizar el hinduismo con el islam, que estaban muy enfrentados, y de ahí surgieron los sikhs, que estaban con el turbante y unas características muy especiales. Y luego ya sabemos que el Baha'u'lláh son de 1844 y 1863. Ay, y esto me gusta leerlo, porque también cuando habla Jesús de que se habla del anticristo, el anticristo ya decía incluso en la carta de San Juan, dice, el anticristo ya está entre vosotros, es cualquiera que niega a Jesús es el Mesías. Entonces, Jesús dice que cuando venga el Espíritu de la verdad dará testimonio de mí. Y la prueba bien clara de que Baha'u'lláh no es un anticristo y que Baha'u'lláh no ha formado una secta y que Baha'u'lláh realmente da testimonio de Jesús, es el mismo Jesús que aparece, su espíritu, el Espíritu de Dios reflejado en Jesús, aparece de nuevo en Baha'u'lláh como gloria de Dios. Pues Jesús dijo de él esto: has de saber que cuando el Hijo del Hombre exhaló su último suspiro y se entregó a Dios, la creación entera lloró con gran llanto. Sin embargo, al sacrificarse, se infundió una nueva capacidad en todas las cosas creadas. Sus efectos, de los cuales dan testimonio todos los pueblos de la tierra, están manifiestos ahora ante ti. La más honda sabiduría que los sabios hayan expresado, el más profundo saber que mente alguna haya descifrado, las obras de arte que las manos más diestras hayan producido, la influencia ejercida por el más potente de los gobernantes, no son sino manifestaciones de la fuerza vivificadora liberada por su resplandeciente y omnímodo y trascendente espíritu. Luego, pues claro, Jesús está, y a mí, más que las profecías de fechas, de números y de lugares y de nombres, también me gusta mucho hasta qué punto las enseñanzas de Baha'u'lláh lo que hacen es cumplir y desarrollar las enseñanzas de Jesús. Jesús habla de que tengo otras ovejas que no son de este redil, y habrá un solo rebaño y un solo pastor.
Pues esto es lo que Bahá'u'lláh ha enseñado, la unidad de la raza humana, tal como es concebida por Bahá'u'lláh, y todo lo que explica Sogui Effendi en estos escritos. El nuevo orden mundial, que para mí es el reino de Dios, que Jesús hablaba entonces como monarquías, había un reino de Dios, el reino de Dios, traducido al tiempo actual, sería un nuevo orden mundial. El equilibrio del mundo ha sido trastornado por la vibrante influencia de este más grande, este nuevo orden mundial. Hay ideas muy positivas a favor del nuevo orden mundial hoy día. En 1993, el segundo Parlamento Mundial, que después de 100 años se volvió a celebrar, Hans Küng y otros fundaron una asociación, una ética de todas las religiones, y hablaban de un nuevo orden mundial. En cambio, otros pues piensan en Hitler o piensan en Bush y han utilizado muy mal esta expresión, pero el que creó esta expresión fue Bahá'u'lláh en sus escritos a la orilla de la tierra. Y fue el presidente Wilson de Estados Unidos el que lo utilizó también en sus escritos cuando iba a formar la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial. O sea, es un término, una expresión exclusiva de Bahá'u'lláh en sus escritos y que luego se ha utilizado a lo largo del siglo XX y XXI, bien o mal, pero ninguna de ellas acierta con lo que realmente es el nuevo orden mundial explicado por Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá y Sogui Effendi. Esto sería para leerlo tranquilamente. Y aquí se nos acaba ya, así que yo pensaba que, que no da más de sí esto. ¿Qué les parece? Lo dejamos, ya dejo de compartir porque está en negro. Bueno, Oh, en las preguntas. Bueno, Un aplauso para nuestro querido bueno, gracias. No he leído todo, si acaso si luego lo comparto o comparto esto convertido en PDF, lo pueden leer más tranquilamente en su casa, porque los textos los ah, tienen de mucha manera. muchísimas gracias, José Luis. Y esto va a estar grabado, así que después se puede ver en el canal. Bien, pero vamos, que los textos no los he leído todos por no alargar mucho, porque llevamos ya pues casi una hora. Bien. Sí, perfecto, muy bien. Ah, bravo, Manuel. Manuel, por aplaudir, por ¿Qué pasa? favor. ¿Que quiere preguntar algo, Manuel? Ay, madre mía, que sabe mucho este señor. Ha desaparecido. Marco Antonio levantó la mano. También, segundo. Ya. Manuel, ¿tú querías decir algo? No, no, yo te aplaudí. Era un Ah, aplauso. bueno. No, pero eso. Aplaudir como los sordomudos, así, ya está. Bien, 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 bien. Marco Pero sí, Antonio. ¿qué levantó la manito? Marco Antonio. José Luis, una pregunta. La pregunta va relacionado precisamente a lo que mencionabas de algo relacionado sobre el infierno. ¿Qué realmente es el infierno bíblicamente y desde el punto de vista Bahá'í? Bueno, Jesús utilizaba expresiones como que aquel que es echado de la boda, aquel que no está bien preparado, pues será, digamos, pues será echado a la gehenna. Estará el llanto y el crujir de dientes. De alguna forma es excluido. La idea que Jesús tenía era que sería excluido, y la gehenna era un basurero donde quemaban cosas impuras allí en las afueras de Jerusalén. Pero de ahí vino la idea del cielo y el infierno, que curiosamente todas las descripciones del infierno no aparecen en la Biblia como tal, más que la idea de un poco del fuego purificador, y tampoco aparece en el Corán. El Corán no es tan claro como luego lo hemos visto, que pintaban el infierno con demonios vestidos de rojo, con cuernos, con rabo y fuego. Y todo eso pues, fue, digamos, ya los hadices o las tradiciones posteriores, que de hecho las utiliza Dante, porque también las copia de un musulmán que había escrito mucho antes que él. Eso está investigado. Entonces, las ideas que teníamos del infierno, y sobre todo lo más trágico, era lo que a mí no me gustaba, incluso mucha gente occidental que han sido educados cristianos se han entusiasmado con la reencarnación, porque al menos lo encontraban como que puedes volver otra vez a nacer y merecer. En cambio, la idea cristiana o musulmana es que al morir te vas ya para toda la eternidad al infierno. Y de niño me acuerdo que nos leían historias de un niño que a lo mejor pues fue a comulgar sin habiendo comido o no sé qué, o había cometido cualquier pecadillo aquella tarde o aquella noche, y como luego se moría, ya se iba al infierno para toda la eternidad. Entonces esto era terrible, terrible. Entonces ahora ya, esa es la idea que ha habido en el cristianismo durante 2000 años, y nos ha angustiado a nosotros cuando éramos jóvenes. Hoy día ya digo, el Papa empezó a decir que bueno, que es un estado. Y claro, la idea baja es totalmente distinta. No es un infierno en el que uno se condena para siempre, que fue también la idea que me ayudó a mí. Cuando conocí la fe baja, de repente se me abrió el cielo y digo, entonces no nos vamos a salvar solamente los cristianos, y de los cristianos solo los católicos son los que pueden estar de gracia de Dios. O sea, el infierno estará llenísimo de gente.
Y están ahí todos los musulmanes, budistas, ateos y comunistas, todo el mundo está en el infierno. Entonces, esa idea ya yo creo que nada sostiene, más que algunos que sean cristianos muy recalcitrantes, ¿no? Entonces, la idea Bahá'í es totalmente distinta, que es, pues, como existe el calor y el frío, hay el grado absoluto, nunca me acuerdo cuál es el C273 o qué, pero en fin, la persona que está muy en el frío, frío es como si fuera el invierno. El que está a 10 bajo cero, pues está pasando frío. El que está a 15 bajo, en fin, hay todos los niveles y cada persona tenemos un nivel totalmente distinto. En este momento estamos aquí, pongamos 20 personas, cada uno tiene un grado de felicidad. Él sabrá y cada uno tiene un grado de bondad. Entonces, al morir, cada uno vamos a otra dimensión en la cual saboreamos y disfrutamos de la felicidad de estar en el mundo del espíritu y cada uno con un grado totalmente distinto. O sea, no es condenación eterna y salvación eterna, sino cada uno ha evolucionado y además tenemos distinto tiempo. Hay quien muere a las pocas horas, hay quien vive poquitos años, hay quien vive 100 años y las circunstancias son distintas. Los padres que me educaron también me condicionaron a que yo sea un poquito mejor o peor. Pero bueno, siempre, no sé si estás de acuerdo con eso, pero que el cielo y el infierno son como los dos. Son dos puntos de vista. Bueno, alguien ya quiere también hablar y yo le dejo. Así que, bueno, no sé si te ha aclarado tu duda, pero Marco Antonio, tú lo tienes claro, no es que sea duda, simplemente querías que lo explicara un poquito más. Pues sí, no hay un infierno y Me una refería, condenación. José Luis, también a lo que dice bíblicamente de que nuestro Señor Jesucristo bajó a los infiernos. ¿Sí? Claro, muy bien, explícanoslo eso, claro. ¿Qué sentido tiene? ¿Al infierno, infierno de condenación eterna? No, bajaría debajo. Es que infierno significa inferior. Así Y es. la idea que tenían los judíos era el Seol, que es muy parecido al Hades de los griegos y los romanos. O sea, debajo de tierra había cuevas y ahí estaban. De hecho, los judíos, hasta poco antes de Cristo, hasta el año 164, que fue la gran persecución de Antíoco IV Epífanes, no creían casi en la otra vida después de morir. Decía, Señor, ayúdanos a nosotros porque los han muerto, esos no se acuerdan de ti. Entonces, como muchos pensaban que lo importante era pervivir en la descendencia, los hijos, los nietos, pero la otra vida no la tenían clara. Los saduceos, que eran conservadores y tradicionalistas, no creían en la otra vida, solamente en la resurrección. Y también la idea de resurrección es porque ellos pensaban que el cuerpo era imprescindible, porque la vida está en la sangre. No se imaginaban que el alma pudiera separarse del cuerpo. Esto nos llevaría al tema de la vida después de la muerte, que yo no quiero tocarlo hoy porque nos llevaría muy lejos. Así es. Sí, sí, no, podemos estar una hora entera hablando. Bien, que el infierno es simplemente el lugar inferior donde estaban ahí, decían, pues eso, los justos estaban ahí, pues en el seno de Abraham. Son todo cosas muy simbólicas. Abajo estaba el infierno y arriba estaba el cielo encima de las nubes. Dios Así siempre estaba es. arriba. Jesús bajó del cielo, luego volvió a subir. Hoy día está en el siglo XXI, consagrando la Tierra redonda y que lleno de galaxias, no tiene mucho sentido. Bueno, Gracias, José Luis. bueno, encantado. Uy, yo tengo por ahí dos manos. A ver quién coordina, Víctor. Ahora está, déjame ver, José Martínez y luego Carlitos Vera. Sí, buenas Tocayo. tardes. Buenas tardes. Cómo no, fíjate, como plato de entrada que yo quiero agradecer todo lo que nos ha enseñado. No obstante, quiero poner algo en el escenario Muy bien. de trabajo. Como la charla propiamente dicho es que al final de los tiempos, no por pura curiosidad, sino por un hecho espiritual que la Biblia en Apocalipsis, que es su último libro, 22:20, dice esto. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es decir, que un testimonio tan sólido como este fuera bueno como incluir en esa parte de esa charla que usted ha dado. Muy bien. Sí, yo el trabajo que estoy preparando sobre el Apocalipsis, por supuesto lo digo, pero no es más que reforzar la misma idea que aparece en Mateo 24 y que explica Colosenses de Pablo. Estaban convencidísimos que Jesús iba a volver en aquella generación. Eso es lo que tenían claro. Y la Biblia, el Apocalipsis, que además fue una época de persecución, no se sabe seguro si fue hacia el año 70 o a final del siglo, en que el caso es que ellos estaban convencidos de que Jesús iba a volver pronto.
Y el gran fracaso fue que no volvió en aquella generación. Incluso hay algunos que dicen, bueno, pues hoy día algunos teólogos más modernos dicen, oh, pues según Loisy, según los teólogos modernistas, pues nada, Jesús anunció el reino y lo que vino fue la iglesia. Pero la iglesia lo tiene fácil. El reino de Dios ya es la iglesia. Cuando vieron que Jesús no volvía, no, es que el reino de Dios ya somos nosotros, muy bien. Pero no, lo que Jesús anunciaba era un reino distinto. ¿Eh? Y lo tendrían que estar construyendo, y de hecho es ahora cuando nos toca todavía a nosotros, a los bajáis, construir el reino de Dios, colaborando con otros muchos que también lo esperen. Pero es muy interesante, sí, gracias por esa frase última, que es la inquietud que tenían. Pero claro, es que el Apocalipsis es muy simbólico y no se puede tomar al pie de la letra, ni mucho menos. Todos los lenguajes simbólicos, un poco, el lenguaje apocalíptico es un poco de ciencia ficción. Sí, Vienen los fíjate, animales y de... ¿eh? sí, cómo no. Fíjate, y conectando esa parte que muestra la Biblia, que la fe Bahá'í es la primera de las religiones de Dios, que da un pronóstico de que Bahá'u'lláh no es el último, sino que en el próximo milenio vendrá otro. Genial. Mientras que esa consecuencia de profetas o educadores que ha venido a la humanidad, nosotros los Bahá'ís podemos decir a la humanidad, ves, nosotros no somos los únicos, en 1000 años vendrá otro. Sí. Perdone, de alguna forma, esa idea de la revelación progresiva, no digo exactamente igual, pero algo sí que existe, por ejemplo, en el hinduismo. Ellos creen que hay muchos avatares, que de tiempo en tiempo pueden contabilizar los avatares que ha habido, que algunos tienen incluso nombres de animales, y luego hay para quienes Buda, pues es otro avatar posterior, y dicen que luego vendrá el quinto Buda. O sea, en la India sí que era más fácil esa idea, como también creen mucho en lo cíclico y el eterno retorno, entonces piensan en fin, que hay distintas manifestaciones de Dios o distintos avatares. Tanto que en el siglo XX incluso ha habido varios, el Sai Baba, el Babaji, en fin, la Anma, por ejemplo, la señora esta que da muchos abrazos. Yo tengo un amigo que es seguidor de ella, un gran especialista en los Vedas. Pues ellos creen que Anma es una encarnación de Dios. Entonces, para ellos es muy normal que haya casi como que hay muchos avatares. En cambio, no, los cristianos y los judíos son cristianos y musulmanes, sobre todo son los que tienen esa idea que cuando venga Cristo, o sea, se acaba el mundo. Y es una idea, vamos, muy corta, porque han pasado ya 2000 años y pueden pasar otros 2000, y ya ven, nunca ninguna fecha de las que han dicho se han cumplido, pero mira, a la gente les gusta decir 1800 no sé qué. Los testigos de Jehová dijeron 1944 no, 844 no, pues en 1875. No pasó nada. 1914, la Primera Guerra Mundial. Y ahora ya se cansan de decir fechas. Bueno, ¿alguien más ha levantado la mano o usted quería comentar algo más? Bien. No, gracias. Gracias, Ya. José. A ver, hoy Esto viene Carlos. A ver, Carlitos Carlos. era, claro. Aló, Ahí el que tenía el micrófono apagado. eso. Estimado amigo, ¿le puedo llamar amigo? Pues si quiere, yo creo que somos amigos, Don enemigos, José ¿no? Luis, ya. Amigo, Don José compañero Luis, de comunidad. don José Luis, ¿cuál es la fórmula que tiene Dios? ¿Cuál es, digamos, su ecuación? Porque los nombra una ecuación, que hoy día la podríamos entender, o sea, el número, cuáles son las incógnitas, porque hay cientos de incógnitas. Voy a dar un ejemplo. Cuéntelo usted, porque yo no lo acabo de saber lo que me quiere preguntar, pero usted díganos por dónde va la cosa. Pongámosle cuando los dice en Daniel, de las 70 semanas. Sí. Él nos dice que son 70 semanas. Pero cuando uno las desglosa, ahí es donde empieza a resolver la ecuación. ¿Qué nos quiere decir con las 70 semanas? Lo está diciendo de que, y lo certifica Abdul Bahá, que es del edicto cuando hasta la muerte del Mesías príncipe. ¿Y quién certifica que es el Mesías príncipe cuando la mujer samaritana le pide agua, que Jesús le saque el agua del pozo? Y él le responde de una forma maravillosa a esa mujer, le dice, ¿acaso tú eres el Mesías? Porque nosotros los samaritanos esperamos el retorno del Mesías. Y él le responde de una forma maravillosa, mujer, con él hablas. Cristo certifica de que él es el Mesías.
con esa respuesta que le da a la mujer. Y por eso Daniel dice que hasta la muerte del Mesías, ¿cómo la desglosa Abdul-Bahá? Abdul-Bahá la desglosa de que desde el edicto hasta la muerte del Mesías príncipe habrán 490 años. Y de ahí uno dice, cuando Cristo lee el Apocalipsis, dice, ¿qué dice Jesús? Dice, cuando yo, incluso nombra al emperador de ese tiempo, cuando ese emperador llevaba 15 años como emperador. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, dice la letra. Y cuando uno resuelve esa ecuación, consiste las 70 semanas, o los 490 años. ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde quiero apuntar? De que Dios, en su infinito conocimiento, coloca la capacidad de los hombres, tanto intelectuales, espirituales y de números, para certificar que los hombres tienen que investigar. Por eso también Abdul-Bahá nombra en el Apocalipsis de los 2260 y le dice que la mujer estará en el desierto por 1000 años sustentada en el desierto, bajo la pies o su trono, el sol y la luna. Y uno cuando dice, ¿qué está diciendo el sol y la luna? ¿Cuál es el símbolo que tienen todos los países árabes en su emblema? En los países árabes son la luna, Turquía, y el sol es el símbolo de Irán. Sí, exactamente. En otro de profecías tocó ese tema y sacó incluso las imágenes. Aquí se aplicó a la Virgen María. Pero eso de los números y las profecías nos llevaría muy lejos. Y sabe que a mí nunca me convenció la fe Bahá'í por los números. Yo cuando empecé que si número arriba, que luego abajo, que si 490, pues empezó 457. Me quedo con las profecías que explica Bahá'u'lláh en el libro de la certeza, la primera mitad, y con todas las que Abdul-Bahá dice, sobre todo en la contestar unas preguntas. Todas las demás elucubraciones que hacemos, con todo respeto, el libro de William Sheen nos entusiasmó en castellano, sobre todo a los que no conocíamos mucho la Biblia, o a los que no la conocían, porque, fíjate, y esto, para mí casi hay demasiadas profecías, demasiadas. Yo, si me viene alguien un testigo con 200 profecías y me vienen todas las fechas, a ver si por haber, y no me gusta su mensaje, me dice que solo se van a salvar unos pocos, ya me vienen con todas las profecías que quieran. Entonces, no es tanto los números de la profecía. Sí que era muy interesante que de alguna forma esos profetas, desde Daniel, que también Daniel pues, fue escrito por un señor mucho tiempo después de Daniel, pues de alguna forma ahí había escrito algo, Dios había inspirado para que hubiera algunas cosas ocultas, para que luego la gente quisiera investigar y encontrara. Y de hecho, ya vemos que ha habido muchas personas que esperaban el retorno de Cristo en 1944. Y lo mismo cuando Jesús también. Todas las profecías pueden ayudar si realmente luego el mensaje te capta. Pero ya digo, solo con las profecías no es más que suficiente. Y nos llevaría, pero mucho rato. Yo ya, al tema de las profecías, nos puede llevar el 2360, el no sé qué, el 1960, los 2300 tardes y mañanas. Pero con los números solito, ya digo, no es lo... Y nos quedamos ya bastante con todo lo que explica, sobre todo en el libro de la certeza, Bahá'u'lláh, explicándolo del sol, la luna, las estrellas. Hay tantísimo, ya con eso tenemos más que suficiente. Los números pueden, ya digo, a mucha gente la ha confundido, a muchos cristianos sin querer, y en cambio en los bajáis pues tenemos bien claro que en esas fechas, cuando se cumplían muchas profecías, Dios, no sabemos por qué, dejó una serie de pistas para que investigaran. ¿Y cuántos cristianos hemos entrado en la fe Bahá'í ayudados por las profecías? Pero no solo por las profecías, no solo. Sí. ¿No? Sí. Bien. Correcto. Uy, ¿dónde está que no le veo yo a mi amigo Carlos? ¿Se nos ha ido? No, yo estoy acá. Vale. ¿Y ahora quién está hablando, es Marco Antonio? No, es que no lo veo en las pantallas, a Carlos. Sí, yo lo veo. Ya está en otro lado, se me ha ido a otro lado, está al lado de Marvel. Muy bien, muy bien. Marco, ¿Quién quiere hablar ahora? Porque ya creo que...
hemos hablado mucho rato, pero si quieren aportar algo más, siempre es interesante lo que vayan aportando porque así descubrimos cosas interesantes. José, la siguiente pregunta era en relación precisamente a lo que hablaste de la introducción de los gentiles en el cielo en 1844, que fue la declaración del BAP. ¿Sí estoy bien o estoy mal? Sí, fue ese año. Exactamente. Entonces los testigos de Jehová, de alguna manera, mencionan, ¿verdad?, que ese año fue un año específico por motivo de que precisamente hasta ese entonces iba a haber un contacto entre ese ser superior que es Dios y la gente, ¿sí? Al decir que ya no iba a haber que, por ejemplo, los ángeles tuvieran contacto con las mujeres terrenales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, cuando hay la declaración del BAP, desde el punto de vista Bahá'í, esta introducción de los gentiles no sería más la declaración del Bab, la puerta, como se menciona, que de alguna manera el Bab en la puerta era, vamos, de alguna manera el mensajero de la nueva manifestación de Dios en la tierra. ¿Usted me lo puede aclarar o me lo está preguntando para que yo se lo aclare? Porque No, yo no acabo de verlo tampoco muy claro, La pregunta era para ti, José Luis. No, pues es que yo siempre he tenido en duda eso, porque si era el tiempo de los gentiles, yo lo que sí que sé es que los judíos fueron echados al año 70 y más todavía al 140, fue destruido el templo de Jerusalén, y aunque siempre ha habido en algún momento, de alguna manera, siempre ha habido judíos en Israel, en aquella zona, que los romanos para fastidiarles les pusieron el nombre de Filistín, de palestinos, de filisteos, no tiene nada que ver con los palestinos actuales en absoluto, pero sí que de alguna manera, pues haya habido judíos, pero nunca estaban autorizados porque fueron conquistados por los romanos, aquellas tierras, y luego por los musulmanes, y en algún momento dado las cruzadas. Entonces, sí que se cumplió de alguna manera el tiempo de los gentiles. Había estado dominado por otros que no eran judíos, que esos eran los gentiles, y entonces, hace aquel año, por lo menos, empezaron a volver. Y sí que lo encontré muy curioso que hoy día, por supuesto, que están los judíos ahí. No vamos a entrar a favor o en contra, pero realmente allí están los judíos que tampoco es que tengan derecho, porque lo prometiera Dios a Abraham, en quedarse con todo el territorio y echar a todo el mundo fuera. Pero ya digo, esto es otro tema. Pero sí que es interesante que de alguna forma esa profecía sí que se cumplió y así lo vieron también por los mismos templarios que sabían que se había cumplido y los otros que en aquella ocasión. Fíjense curioso también que los mormones, que es una religión que inventó una Biblia al estilo americano para que los americanos también tuvieran mucha importancia y ellos eran unos judíos que habían emigrado con un barco a Estados Unidos. Bueno, pues eso el Señor pues fue unos años antes de Cristo, digo antes del BA, precisamente, y entonces él fue cuando murió, fue linchado José Smith en 1844. Es un año muy interesante. También, por ejemplo, por hablar de fechas, 1844 se había enfriado la fe de muchos, había surgido ya toda la enciclopedia, toda la ilustración francesa, pero es que ese año, aparte de que ya en 1848, cuando está en el Bab, digo, están Bajaulá, Qudus, Mullah Hussein y Tájere en Badass, es cuando se publica el manifiesto comunista. O sea, el marxismo, que es una forma atea de plantear toda la sociedad de la historia, surge en 1848. Y 1844 es el año que es una referencia que se había que hablar de un anticristo. Ese año es cuando nace Nietzsche, que Nietzsche precisamente escribió un libro, el anticristo, también escribió otro libro, La agonía del cristianismo, y fue el que más habló en contra del cristianismo como religión de los pobres y los humildes, cuando en realidad tiene que ser el superhombre, un poco las ideas que llegarían al primacismo y a Hitler. Entonces nace en esa fecha. En fin, son coincidencias de fechas que si vamos por el Islam encontraríamos otras, pero en el cristianismo y en la Biblia podemos encontrar suficientes como para darnos pistas. Pero ya digo, todas las profecías habidas y por haber, para mí no son suficientes, no me convencerían de algo si realmente fuera un señor que viene aquí diciendo que es un extraterrestre o que va a dar a la primacía a los europeos o a los americanos. No, alguien que dijera unas cosas que a mí no me gustaran no me habría traído. A mí me gusta la fe Bahá'í por todo el mensaje que trae de unidad, de respeto a las demás creencias y todo lo que nosotros conocemos. Pero todas las profecías son pistas. Gracias. Vale, lo de mismo igual manera, para mí, por eso me llamó mucho la atención la fe Bahá'í y por eso la acepté. Exacto, muy bien hecho. Estupendo. Ahora está Fuad con la manito levantada. Fuad, ¿desde dónde nos llama? Desde España, Torrevieja, Alicante, el buen turrón.
El buen turrón de De Alicante. Alicante. ¿De Alicante? Muy bien, muy bien. Ya iremos a comer turrón un día. Cuéntanos. También se produjo la llegada de los judíos a Tierra Santa a través del Edicto de Tolerancia. Sí, Que el Edicto de Tolerancia fue justo el momento en el cual se declara su santidad el Bab en 1844. sí. En esa Justo fecha 2 se meses produce antes. El 21 de marzo. el 21 de marzo, correcto. Ese era la... otra cosa, Bahá'u'lláh señala que los criterios para comprender las escrituras y las profecías en general no dependen de la erudición y la presunción humana o las incomprensiones de teólogos o clérigos, sino de la pureza de corazón, la castidad del alma y la libertad del espíritu. También añade Bahá'u'lláh que el advenimiento de aquellos predecesores, de esta manera Dios ensaya y pone a prueba a los pueblos para distinguir a los sinceros de los hipócritas y con los ojos vean y corazones entiendan. O sea que a veces las profecías, como dice el chiste judío, dice el hombre hace planes y Dios se ríe de él. O sea, quiere decir, sí, José Luis. No, sigue. Quiere decir que Dios pone a prueba a la humanidad porque no sabemos la hora ni el día de la venida de la manifestación. O sea que realmente a veces esas profecías son simbólicas, no literales. Totalmente. Mira, me está recordando, no quería traerlo aquí porque yo es que iba a hablar del fin de los tiempos, pero es que voy a hablar de las profecías, que tengo otro PowerPoint preparado sobre eso. Lo más curioso de todo es que cuando llegó Jesús, los escribas, que eran los teólogos y los estudiosos de la Biblia, y los sacerdotes, ninguno lo aceptaron. ¿Por qué? Todas las profecías que había en el Antiguo Testamento, en todos los profetas, no se cumplió ninguna. Sí, una, la que será llevado como cordero al matadero, la que será como el siervo de Yahvé, que creo que es de Isaías 42 y 43, esas profecías, las que menos imaginaban, son las que se cumplió Jesús llevado al matadero, como cordero llevado al matadero. En cambio, que vendrán las nubes del cielo, el Hijo del Hombre, decía Daniel, no vino las nubes del cielo, que enviará fuego del cielo. El último capítulo de la Biblia, del Antiguo Testamento, dice eso, que todos los pueblos vendrán y que se unirán todos a la tierra de Madián y de Efraín. Incluso hace referencia a los descendientes no solamente de Sara, sino también de Agar y de Keturá, que es el evangelio que se lee en el Día de Reyes en las iglesias católicas. Entonces, todas las profecías hablaban de algo, cosas maravillosas, por eso los judíos ni entonces ni ahora piensan que Jesús de ninguna manera fue el Mesías, solo fue un señor perseguido que cumplió esa de que se le ha llevado como cordero al matadero, que nadie le conocerá su rostro, y todas las demás profecías de flechas, de fuego, todas, el mismo Jesús le dijeron un día a los apóstoles: ¿por qué no le hacen caso estos pueblos? ¿Por qué no mandas fuego del cielo y los destruyes? Ni caso. Entonces, las profecías solamente cuando se cumplen, y el que las cumple es el que mejor puede explicarlas, lo que ha sido. Por ejemplo, lo que he contado antes de Elías y Juan Bautista. Es una forma de explicarlo que ningún judío lo hubiera entendido. Ninguno. Bueno, pues tenemos todavía por aquí a Manuel, el experto también en Islam y en otros muchos avatares. Cuéntanos. Sí, hemos dejado a Fuad, que no, a lo mejor no se ha desahogado del todo, pero luego le damos la palabra. Sí, le dejo que se desahogue a Manuel. Yo es que solo hablo después de que hable Fuad, antes no. No, habla Manuel, yo ya terminé. Fuad, tienes la manita todavía levantada, es tu turno. Es que se me ha quedado congelada ahí. Uy, qué frío, pues aquí hace mucho calor ya. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, por la exposición. Muchas gracias. Es amigo mío, claro. Entonces, tendría aquí muchas preguntas, pero antes de hacerte unas preguntas, creo que este amigo nuestro, este Marco Antonio, cuando habló sobre los gentiles, si se cumplía con el Bab, yo creo que también se podría estar refiriendo probablemente a que Pablo, el apóstol de los gentiles, en cierta manera su enseñanza y el correr tanto, y que en cierta manera habían distribuido de que unos se iban a dedicar a los judíos y que muchos de ellos, como Pedro o otros más, consideraban
que a quien había que enseñar la causa de Jesús era más bien solo al pueblo judío, Pablo lo entendió de otra manera. Y era la Sí. cuestión de poder cumplir esa profecía de Abraham en cuanto a que los gentiles o otros pueblos, los máximos posibles, tendrían que entrar e insertarse en lo que ellos consideraban ese olivo que era el pueblo de Israel, pues en cierta manera cómo insertar otros pueblos para provocar esa segunda venida de Jesucristo. Por eso que en cierta manera sí se cumplió también la entrada de gentiles a través del cristianismo y al judaísmo, porque Pero eran esto se cumplió pueblos, ya en el siglo I. Perdona, claro, toda la conversión de los gentiles se cumplió en el siglo I. Pero en la época, el exactamente. tiempo de los gentiles que se acabaría, pudo ser en la primera generación o pudo ser en 1944. No lo sé. Cuando ya Esa- incluso físicamente los judíos volvieron otra vez a Tierra Santa. Claro, es que esa terminología de gentiles, pues en cierta manera, pues ya estaban entrando en el cristianismo y es una de la manera de enseñanza diferente y la expansión del judaísmo a través del mundo entero y donde se demuestra que para mí, sobre el tema que has tocado, es un principio del fin de los tiempos, porque es que Jesucristo habló del fin de los tiempos. Es decir, para mí, de toda tu exposición que he escuchado, considero, y si lo quieres explicar un poquito mejor, es que cada vez que una manifestación de Dios surge en la humanidad, es el fin de un tiempo. Exacto, Y esa es la aparte, expresión. Nunca dice fin del mundo, que se acabe el mundo y que explote y que venga el apocalipsis total. No, es el fin de unos tiempos, como fue Jesús, fue el fin de los tiempos para el mundo judío. justamente porque en el Islam, que está claro que lo que hoy se está hablando, se habla mucho sobre la Biblia, del Corán se ha hablado poco, pero es que Mohammed era clarísimo. Mientras estuvo en la Meca antes de irse hacia Medina, pues él totalmente habló del fin de los tiempos, del momento de un nuevo mundo en el cual él estaba aplicando exactamente lo mismo, un fin de un tiempo, que era el cristianismo y todo lo que imperaba en ese momento, ese orden mundial que existía viejo y que él hacía aparecer otro nuevo orden mundial. Entonces, para mí, eso también es un fin de los tiempos. Pero también te quería preguntar, ¿por qué decías, si has puesto que el zoroastrianismo influyó en el judaísmo, en el cristianismo y sobre todo en el islam? Esa es una pregunta. Y después, bueno, lo de no pasar a esta generación, está claro que para mí también era, y según también Shoghi Effendi, lo de la generación, era lo que es el ciclo de la dispensación del cristianismo y nada más. Pero ¿por qué decías que influyó el zoroastrianismo o cómo lo has visto, el por qué hubo esa influencia en el Islam? No, la idea, los zoroastrianos, el zoroastrismo tenía la idea de que de tiempo en tiempo aparece una apocatástasis, es la palabra que se utiliza, es una palabra griega, pero viene a traducir una renovación de todas las cosas. Entonces se renuevan todas las cosas, como que se funden y vuelve otra vez a empezar. Y también la idea cíclica de la historia en el hinduismo es así. Entonces, esta idea que para ellos era cíclica, que de tiempo en tiempo se hundía todo y se volvía a renovar, cuando entran en el judaísmo, la aceptan más bien como para que vendrá un final de los tiempos del triunfo del Mesías, pero en cambio los cristianos piensan que será un tiempo final. Entonces, el fin de los tiempos lo imaginan como que es el fin de la historia y el fin, pero esa idea de que llega un punto, eso no era propio del zoroastrismo, el apocatástasis. Que digo que conocemos muy pocas cosas del zoroastrismo, pero sí, por ejemplo, la idea de que existe un Dios bueno y un Dios malo no es que sean dualistas, simplemente que existe un Dios, Mazda, después se llaman Mazdeos, y luego tiene un hijo bueno, un espíritu bueno y un espíritu malo. Y entonces yo incluso hablé con unos zoroastrianos en Barcelona en el 2004, el Parlamento de las Religiones, y me confirmaron lo mismo que yo conocía como Bahá'í, que el espíritu malo no existe, no es un demonio como luego creerán los judíos, cristianos y musulmanes. No, el espíritu malo es la oscuridad. Entonces, Dios es uno, pero se manifiesta como dos descendencias suyas, la buena y la mala. Pero luego esto siempre hay una lucha y cada X tiempo hay una renovación. Y esa renovación es cíclica. En cambio, en el cristianismo y el islam ya es el juicio final, ¿no? Los cristianos piensan que al final vendrá Cristo y se acabó la historia. Y me imagino que los musulmanes también se acabará todo. Que la diferencia en cuanto a la vida después de la muerte
es que para los católicos, después de morir, ya nos vamos al cielo, al infierno o al purgatorio. En cambio, tengo entendido que para los protestantes y también para los musulmanes, el alma queda como dormida hasta que llegue ese día final. Es un poco lo que yo tengo por ahí estudiado de la idea de la vivencia después de la muerte. Bueno, Es que en este caso de la Vesta, José Luis, es que normalmente este libro se escribe a partir del año 246, cuando los sasánidas se hacen con el imperio persa. Y hasta poco ahí, ha quedado muy poco. entonces, tú imagínate, 600 años se dice que aparece Zoroastro y 246, es decir, 850 años después, se hace un compendio de lo que es esos libros de la Avesta, donde se dice que, bueno, que poco hay en el Avesta de una realidad. Entonces, lo único que me chocó fue eso, que tuvo una influencia sobre el Islam, donde, bueno, yo no lo Esa idea de un considero. tiempo final. La idea del tiempo final, de que se Exactamente, renovará vale. todo, eso viene del zoroastrismo. Ya está. Y por supuesto que no se sabe, yo estuve con estos zoroastrianos, me decían que es que no, que es que era la primera religión que existió en la historia fue la del zoroastrismo, incluso le daban 5.000 años o más. Y si me dices escritos, los escritos de la Biblia, no los escribió Moisés, ni tampoco los escribió como yo pensaba antes. En mis tiempos me enseñaron que en tiempos de Salomón, que ya había un palacio y unos escribas, recogieron las tradiciones antiguas de Moisés. En la película de los 10 mandamientos aparece el Charlton Heston con las tablas de la ley, los escritos, y se los da al Pentateuco, se los da a Josué. No. Ahora están diciendo que es que las Biblias, todas aquellas tradiciones de los primeros libros del Apocalipsis, del Antiguo Testamento, fueron transmitidos, escritos ya recogidos al siglo VI antes de Cristo, cuando vienen precisamente y retornan del destierro. Para mí, bueno, y luego de los escritos cristianos también están muy condicionados. Lo que más tenemos claramente en las cartas de San Pablo. Los evangelios ya también modificaron al cabo de unos años todo lo que fueron ahí elaborando, muy influidos también por las teorías de Pablo. Bueno, yo estoy admiradísimo. Bueno, y si vamos al Islam, que tú lo conoces mejor que yo, pero que el Islam tampoco fue así, todo palabra por palabra taquigráficamente. Entonces, para mí, los escritos de Bahá'u'lláh, del Bab y de Bahá'u'lláh y de Abdul-Bahá, es la primera vez que realmente tenemos escritos reales, eficientes y tal cual, exactos. Todo lo demás eran elaboraciones. El caso de Daniel es el más clarísimo. Decimos Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. No, Daniel fue escrito en el 164. Fue el primer libro totalmente apocalíptico, escrito en tipo de persecución de Antíoco IV Epífanes. Y es cuando empiezan a tener la idea de que de alguna forma también los justos, solo los justos, resucitarán. Porque no era justo que un señor que había estado luchando como los macabeos, contra los dominadores, que luego no resucitara. Entonces la idea esa entra. Bueno, cuanto más atrás vayamos, más dudas podemos tener de todos los escritos, porque es muy difícil. Y quedarnos con aquellas cosas de hace 3.000 años o 2.000 años, está todo tan en crisis que, bueno, ha servido, ha sido muy útil durante siglos y también ha creado muchas divisiones. Y muchos problemas. Bueno, ¿qué le parece? ¿Dónde está aquí el coordinador, que lo he perdido de vista? Aquí estamos, aquí estamos. Aquí está. Ah, están. Oye, tiene una aurora boreal. Sí, Tiene una muy aurora boreal, bonito, pero qué bonito. muy ¿Dónde están bonito. ustedes? Bueno, esa es Estamos por la el norte. aurora austral, claro, porque la boreal está arriba. Está al norte, nosotros tenemos la aurora austral. Claro, sí, y la luna va al revés que aquí, y el sol también va al revés, y ya me di cuenta ya cuando estuve en Santiago de Chile. Todo al revés. Todo al revés. Querido Fuad, levantó su No se caen. manito. Nosotros A ver, estamos al Juan, norte tiene ya. ganas de hablar. Soy A locuaz. las 12 me convierto en calabaza, ¿eh? Claro, soy locuaz. José Luis, mencionaste el Paráclito. Sí. Bueno, la pregunta es la siguiente. Bueno, en mi pregunta está la respuesta, como dice Rumi. El Paráclito es el anuncio de la llegada de Mohammed, que anuncia a Cristo. Sí. Muchos cristianos piensan que los cristianos estaban en todo el Imperio Romano, pero había muchísimos en todo el norte de África. San Agustín era de Hipona, del norte de África. Y todo lo que es hoy día Israel, Líbano, todas aquellas tierras eran cristianos. Ya entonces, en el siglo VI, cuando llegan los musulmanes, muchos se hicieron totalmente convencidos.
Y no es que les obligaran, les pasaran a cuchillos y no se hacían musulmanes, ¿no? No, simplemente que tenían que pagar un impuesto mayor, por supuesto. Pero vamos, muchos lo aceptaron como que era el Paráclito. Incluso estudié de un mallorquín ya en el siglo XIV que se convenció de que Mohammed era el enviado de Dios prometido por Jesús, se hizo musulmán y se fue a vivir a Marruecos. Entonces, el Paráclito, que significa el consolador, el abogado de Dios, el abogado, que en fin, el Evangelio de San Juan, en la última cena de Jesús, pues para muchos fue cumplido por, incluso hay quienes identifican la palabra de Ahmad con Paráclito, en fin, esto, quien lo quiera estudiar sabrá más que yo, pero realmente el Ba. Y luego hay una cosa también curiosa para mí, que las profecías no se cumplen solo una vez. Hay profecías del Antiguo Testamento que las cumplió Jesús, pero esas mismas profecías las puede cumplir luego Mahoma, Mohammed, las puede cumplir el Ba, las puede cumplir Bajaola. ¿Quién es el retorno de Cristo? ¿Es solo Jesús? Digo, ¿es solo el Ba? ¿O es solo Bajaola? ¿O son los dos? En cuanto a la vida, vamos, la vida de Bab se parece mucho más a la de Jesús. Sus discípulos, morir tan joven. Entonces, el retorno de Cristo lo cumple el Bab. El retorno de Cristo lo cumple Bajaola. De alguna forma, el Paráclito lo cumplió. Y claro, lo malo es que para un cristiano, pues enseguida está, bueno, es el Espíritu Santo, ya vino en Pentecostés, y pues, si piensan las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aún se lía más. Pero realmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres señores, como estamos aquí hablando 15 personas o 20. No, el Espíritu Santo es simplemente el Espíritu de Dios, que se refleja en cada época. Eso es, muy bien dicho. Bahá'u'lláh se dice, Bahá'u'lláh afirma que se cumplen los tres anuncios, el Bab, Bahá'u'lláh y Muhammad. Y Juan el Divino tiene unas profecías clarísimas sobre la segunda venida de Cristo, refiriéndose a Muhammad. Es algo asombroso. ¿Dónde? ¿En Apocalipsis? Sí, en Apocalipsis. ¿Qué dice sobre Mohammed? Bueno, no tengo aquí el dato, pero Ya. podría añadirlo en el grupo. Habla sobre la segunda venida de Muhammad. Apocalipsis, en el Apocalipsis viene en el capítulo 11, cuando Capítulo 11, aparecen los correcto. Los dos dos vestidos de testigos. saco, claro, Los dos testigos, Mohammed y Ali. claro, que representaban a Moisés y a Elías y también puede representar a Mohammed y Ali, lo comenté hace un rato, sí. Las profecías no se agotan y Exactamente. pueden tener muchas interpretaciones, todas las que quieras, simplemente Nos son llamando la agotamos atención. Nos agotamos nosotros. Nosotros nos agotamos, sí. Mira, hay una cosa bien clara que en la fe Bahá'í los milagros no son convincentes. Pues No. para mí no están dichos a lo mejor en ningún sitio, pero a mí si los milagros no son convincentes, ya lo he dicho antes 2 o 3 veces, las profecías tampoco son convincentes. Ya digo, si a mí me viene un señor, me interpreta la Biblia así, 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 y me dice que Cristo ya volvió o que Cristo volverá dentro de 2000 años, me lo tiene que demostrar de otra manera. Para mí más importante es el mensaje. Y vamos, yo siempre cuando escribí La Gloria de Dios, es el librito muy pequeño que tengo, La Gloria de Dios, Profecías al final de los tiempos, más que los números y los lugares y todas estas cosas, luego hablo de cuáles son los aspectos del mensaje de Jesús que se cumplen bajo la verdad completa, un solo rebaño, el reino de Dios en la tierra, dar testimonio de él, entonces el amor universal, todo eso es lo importante, eso es lo que nos ha llamado la atención y lo que nos une. Porque para mí ya siempre dicen, oye, esta fecha tienes que creer porque no sé qué. Podías irte también con el Sai Baba porque te hace milagros o con no sé quién porque te ha cumplido todas las profecías. Según la interpretación. Hay varias manos levantadas. Sí, y entre ellas está Kamal, hoy, después está Carlito Pera, y después, no sé si es... Pues ya. es Ahora ya que hablen nos no, callamos los que ya hemos hablado es- varias veces y que hablen solamente los que hablen por o no primera vez. sé si es Aboch. Querido Kamal. Sí, este tema que siempre toca diferentes religiones y hablan sobre fin del mundo, fin del último tiempo, y cada mensajero vino dijo algo sobre próximo mensajero, próxima religión. Yo me acuerdo las tablas, algunas tablas de Bahá'u'lláh en selecciones de los escritos de Bahá'u'lláh hablan sobre, en una tabla hablan sobre manifestaciones de Dios,
de un sentido, Baha'u'lláh dice, no son lo mismo, son mismos. De otro sentido, corporalmente vienen por otros diferentes nombres. Pero Baha'u'lláh dice, manifestación de Dios es uno solo. El tiempo de Moisés, esta manifestación de Dios se llamaba Moisés. En 2.000-3.000 años después se llamaba misma manifestación de Dios, Cristo. Misma manifestación de Dios en otro tiempo, Mahoma, Buda, Krishna, Zoroastro. De verdad son uno solo. Entonces, que Mahoma dijo, Cristo también, de verdad está hablando de una sola persona. Pero lo que están diciendo de acuerdo con el tiempo que ellos están y entendimiento de la gente. El tiempo de Mahoma o Moisés habla sobre infierno. Y dicen que es un lugar mucho calor y todo eso, si no tiene fe y todo eso va a entrar en fuego para que la gente asiente. Pero ahora Baha'u'lláh no dice eso. Moisés ya sabía esto, porque Moisés es Baha'u'lláh. Ya sabía que asunto de infierno y paraíso que es. Pero en aquel tiempo habló en este sentido. Pero la venida de otros profetas ya dijeron, Cristo dice, yo voy a volver en el nombre de gloria de Dios. Otro día habla, yo voy a volver sobre nubes. Yo voy a volver como ladrón en la noche. Baha'u'lláh dice, en mi manifestación anterior rompieron mi diente. Manifestación antes de Baha'u'lláh era Mahoma. Y rompieron, de Baha'u'lláh dice, me rompieron los dientes. En otra tabla Baha'u'lláh dice, en mi manifestación antes, me pusieron en fuego. Habla sobre Abraham. En diferente forma, Baha'u'lláh dice esto y mismo en su tabla dice, varias tablas, habla sobre esto. Que quiere decir que es una sola religión, es una sola, el libro sagrado es uno solo. Cada manifestación tiene un versículo, una parte agrega, pero de verdad no tenemos la Biblia, Agdas, Bhagavad Gita. Es un libro solo y se llama Libro de Dios. Totalmente de acuerdo, muy bien. Eso ayuda montones para entender esta cosa, pero esa forma de entendimiento, Abdul Baha habla sobre esto, que para lo que piensan lógicamente sirve pero de verdad no es necesario. Por ejemplo, Anís, ¿cuánto sabía sobre las religiones? 2 años era conocido. Conocía poesías, Corán o Biblia. No. Él agarró con todo su corazón. Abdul Baha en sus viajes. Ustedes miran, todo viaje que hizo, todos lugares que habló, no habló que vengan, yo voy a explicar 1844 y después 2000 y pico en judaísmo. Preguntaron, contestó. Pero principal,
de sus palabras eran más sobre amor, sobre el corazón, sobre la fe. Yo me acuerdo un ejemplo vivo, lindo. En Uruguay, hablaba con alguien que era muy de Biblia y explicando sobre 1844, cuántas iglesias buscaron, se fueron a Tierra Santa, en Bhagavad Gita, que dice el quinto Buda, y después Zoroastro habla sobre 1000 años, y después, número 9, todo eso le expliqué. Lo miró, aceptó, dijo, bueno, pero no la aceptó la fe. Entonces, la forma que Abdul Bahá dice sobre en tablas plan divinas es enseñar en una forma que llega a los... Pero hay alguna persona que quieren saber en la Biblia, dice esto. Él vino en el nombre de gloria de Dios. Está, explicamos. Hay una sola fe, hay una sola religión, hay un solo Dios y la humanidad es una sola. Gracias. Gracias, querido Kamal. Ahora, yo no sé si es Ruby, yo no sé si es Jabot. Buenas tardes a la Ruby, ya, vale. amigos. Muchas gracias, señor Márquez, por su bonita charla y quería hacer una consulta, una pregunta sobre el término los dos olivos. Y quería que usted me explicara un poquito sobre este término, ¿no? ¿A qué o a quiénes se refiere? Perdona, pero no recuerdo en este momento, me suena mucho, pero no recuerdo dónde están los de los dos olivos, ¿en el Apocalipsis o dónde está? Usted lo mencionó un poquito atrás en su charla, No, yo de los mencionó olivos la no palabra, hablé. A ver si a dijo lo los mejor mi amigo Manuel recuerda en este momento o alguien que está aquí. Yo tampoco lo sé todo, pero los dos olivos no lo recuerdo bien dónde sale y cómo se cumple. ¿Usted lo recuerda de dónde sale? Usted mencionó En la palabra Jordanes. dos olivos y me quedé, o sea, esa expresión siempre la escuché, pero hasta Bueno, a ahora lo no me mejor lo quedó. he leído quizás en las pantallas que he puesto y no lo recuerdo, ¿eh? Dos Ah, olivos. Dos testigos es lo que hemos mencionado. los dos testigos fue. Eran dos testigos y no dos olivos, no. Y no olivos. Ah, perdón, entonces es Sí, en testigos. Apocalipsis habla de dos testigos que de Ya, alguna forma ese representan a término. Moisés. ¿Eh? Sí, por favor, explíqueme un poquito. No, que en el Apocalipsis se está refiriendo a dos personajes parecidos a Moisés y a Elías, lo mismo que en la transfiguración de Jesús. El capítulo 11 es que recordaba antes mi amigo Manuel. Y de hecho luego lo podemos comparar que esos dos testigos pues son ya la dispensación anterior al son Muhammad y Ali. Y esos son los que cumplen las profecías de los dos testigos, que dura durante 1260 años, que además 260 del calendario musulmán fue cuando desapareció creo que el último imán, entonces durante 1000 años fue la ocultación del imán que estuvo desde el 260 hasta el 1260, que era el año en que el Bab se manifestó, porque en el año 1844 en el calendario occidental. ¿Verdad, Manuel? ¿Me confirmas esto? Sí. Sí, claro que sí. Claro, menos mal, muy bien. Pues eso, los dos testigos, y lo que nunca sé por qué justo fue el tiempo de los gentiles y por qué fue el tiempo que los dos testigos estaban y por qué estaba la abominación de la desolación. Es que ahí se mezclan las profecías y ya digo, nos llevaría muy lejos y no sé si aclararíamos mucho más. El caso es Bueno, que pero José Luis, eso no es Yo una lo tengo profecía. aquí en la Biblia. Yo lo voy a leer Es, de la Biblia. venga, nos lo va en la Biblia y luego nos lo explica Manuel. Léalo usted, Carlos, Dice, venga. los gentiles y ellos ahollarán la santa ciudad 42 meses, lo que ustedes explicó en delante, lo que Sí, son 42 meses que son 1260 días. y daré a mis dos testigos Muy bien. que profeticen por 1260 días.
Muy bien, que ¿Quiénes son son los 1260 años. 1260 días si nosotros los bajáis sabemos que son dos testigos? Y son 1260 años que dura Se está desde refiriendo Mahoma hasta el al Bab. Islam. Se ¿Eh? está refiriendo al Islam porque los da el número 1260 días, el cómputo que tendrían que estar. Lo que usted dice muy bien, que los imanes, el último imán fue hasta el año lunar 1260. Y por eso cuando el Bab fue a la Meca, diciendo, por 1000 años han estado pidiendo que regrese. Ya 1000 no años, regresan más más 260 dan 1260. Está hablando del cómputo lunar. Ahí se juntan las profecías de los dos libros sagrados, el Apocalipsis y el Corán. Está clarísimo. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. No sé No, si Marcos quería decir algo más sobre este tema o no. Gracias. Yo no lo considero una profecía como en sí, en una numerología y que si te lo crees o no. Para como bien nos lo dice Abdul-Bahá y que va versículo por versículo en la Biblia, nos relata totalmente una historia que es verídica y nos establece qué significa ese hollamiento de Jerusalén y qué significan esos dos testigos y por qué se quedan durante 3 años y medio sin vida, en el cual Abdul-Bahá, todos lo sabéis, en contestación a unas preguntas, cuando habla sobre el libro de la Revelación, en el capítulo 11, él establece que el quedarse sin vida de estos dos testigos es porque la dinastía Omeya se hace con el Islam y lo que convierte es vaciar totalmente de su verdadero espíritu y se convierte en un cuerpo muerto y sin vida, es decir, una política total y absoluta donde los omeyas convirtieron en un poder político sin nada de religión ni en creencia del profeta Mohammed. Entonces, para mí eso es una historia totalmente donde lo vemos como un reflejo y que ese cuerpo estaría durante 1000 años sin vida hasta que llegase esa nueva revelación, que es el Bab. Entonces, en ese momento, cuando dice esos dos que se levanten, y es cuando aparece el Bab y da una nueva revelación. Entonces, yo sí que considero algo muy manifiesto. Y lo que me parece mentira es que el Apocalipsis, que no se creyó, que como tú bien sabes, José Luis, no entró en el canon hasta el siglo IX o X. No Estuvo entró en el dudando por canon. ahí, estuvo en Bueno, duda varios siglos, sí. exactamente. Es increíble, pues, cómo relata casi, voy a ser algo exagerado, casi minuto a minuto, toda la vida del Islam completa, desde un principio al fin. Y cuando acaba, cuando habla Abdul-Bahá, habla sobre esa profecía, cuando habla cómo llegaría hasta los rompedores del convenio, ya cuando está hablando sobre la fe bahá'í, que no tendrían poder ninguno. Es algo apoteósico. A mí me parece un capítulo excepcional de historia en un libro apocalíptico. Te reto a que des una charla aquí sobre esos temas de profecías de la Biblia y del Corán cumplidas Tú sabes mucho sobre ello. No, del Corán tú sabes más, has investigado mucho más, ¿eh? Y yo en la Biblia es que como soy muy escéptico ya para muchas cosas, porque he leído tanto ya, sí, porque es que vamos, ni la escribió San Juan, la escribieron discípulos de San Juan. Los evangelios y los escritos del Nuevo Testamento todos están escritos muy posteriormente a Cristo y cada uno pues le daba una versión distinta. Es que no coinciden para nada. No coincide nada, ni siquiera la fecha de la ascensión. Uno dice que fue al día siguiente, otro dice que fue a los 40 días. El nacimiento de Jesús, pues hoy día ya se considera que son obras literarias. Lucas dice una forma de nacer Jesús y una genealogía, y Mateo dice otras. Pero bueno, lo esencial es sí que vale. Pero ¿sabes dónde está la cuestión? Donde yo lo he visto ¿Qué? al final de tanto investigar y tanto leer estos libros A ver, sagrados. ¿a Es que dónde has la llegado? cuestión es no fijarse en la lámpara. Hay que fijarse en la luz. Esto es muy bien, ¿Qué muy más bien. me da a mí La lo luz, que venga? ¿Quién eso es la escribió? Si fue lámpara. Juan Que es de el hierro y está un poco amado, si oxidada. fue Daniel. Cuando hablas de Daniel, si ya sabemos que fue unos 200 años antes de Jesucristo, pero ¿cómo es increíble que a partir del capítulo 9 Daniel habla tan claro de cómo va a surgir
un nuevo espíritu y de esas maneras. O como Ezequiel, ¿qué más da quien lo haya escrito o si fueron 1000 años después? Estaban La inspirados de cuestión, alguna manera, confusa pero inspirados. exactamente, entonces hay que fijarse en la luz y dejar de lado esa lámpara, que es donde fallamos. Eso, cuando lo de la lámpara está clarísimo, cuando también comentaba antes Carlos, pues que lo importante es la luz. Y es Dios que es como el sol, que el sol se refleja en distintos espejos y de distinta manera, y no es el mismo sol que están viendo ahora en Islandia que el que estamos viendo aquí o en Brasil o en el centro de África. En fin, la luz siempre es la misma. Lo mismo que ahora, a mí ustedes me están viendo, ¿verdad? Y cada uno me está viendo en su computadora, pero yo no me he metido en las 14 computadoras que tienen ustedes. Computadoras en América y ordenadores aquí en España. No, yo soy yo y ustedes me ven, ¿verdad? Pues lo mismo, Dios es Dios y nadie ha visto a Dios, pero parece que Jesús no lo ve en Jesús, otro lo ve en Mahoma, otro lo ve. Bueno, son formas distintas de reflejarse, de manifestarse, y lo que cambia es el espejo y lo que cambia es la lámpara, pero no la luz, que es la misma. Bueno, ¿cómo va? Víctor Manuel, Sí, ¿me vas a permiso, cantar algo? me da un Ah, permisito. sí. José va a decir algo. Sí, fíjate, a poner una pincelada a ese cuadro de los testigos y de los olivos. Bien, a lo mejor en el futuro se decodifica, porque si son dos testigos, caería muy bien Bajaola y el Bab. Y por otro lado, si es el asunto de los olivos, también cae de maravilla, porque el árbol de los olivos es que da la aceituna y da muy buen aceite. Entonces caería muy bien dos olivos, Bajaola y el Bab. Bien. Un árbol que no es del este ni del oeste y que da una lámpara. Bueno, hay una frase del Corán preciosa, de los mejores pasajes del Corán, cuando habla de salud. No se desgasta. ¿Recuerdas, Manuel? ¿Cómo es la frase esa? Y además hace referencias a una oración. Y lo tiene ahí en su computadora, lo está buscando. No, lo que estaba buscando es que hay una tabla de Abdu'l-Bahá sobre el olivo y la higuera. Y estaba delante mía la tabla de Abdu'l-Bahá y la estaba leyendo. Entonces, inmediatamente mi cerebro escuchó que alguien estaba hablando de mí. Entonces estaba leyendo un poco el comienzo de la tabla de Abdu'l-Bahá que hable sobre la higuera y el olivo, porque le hacen esas preguntas de qué significa el olivo y la higuera y ciertos montes. Estaba en ello, perdona, José Luis, estaba buscando esas analogías. Curiosamente, los olivos es un término pues muy mediterráneo, lo mismo que la parra y la higuera. Son términos mediterráneos. Es también para mí unos argumentos de que el cristianismo es una religión propia del Mediterráneo que se ha extendido en todo el planeta, pero que el bautizar con agua, el agua, por ejemplo, es universal en todas las culturas, en todas las religiones, pero el aceite y el vino es muy propio del Mediterráneo. Hasta que no llegaron los occidentales, pues supongo que no usaban vino ni usaban de uva en Japón ni en Centroamérica. Hay Bien, un chiste sobre olivo en presencia de Bahá'u'lláh, si alguien recuerda. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Brevemente, sí, que son ya Bahá'u'lláh dijo que en Corán Dios jura por olivo. Entonces, un Bahá'í que era chistoso, siempre decía cosas lindas, dice a Bahá'u'lláh, si Dios había comido uno solo, no juraba porque es tan amargo. La oliva cuando se coge del árbol está muy amarga, Es claro. tan amargo, si Sí. Dios comía uno solo, no juraba. Vaya, qué chiste. Pero si se prensa sale un aceite que es oro. Ahora aquí en España está carísimo, y eso que tenemos mucho aceite, y tenemos muy caro, muy caro. Es muy bonito el símbolo del olivo porque dura muchos siglos, ¿eh? Sí. Incluso el Islam, el cristianismo, sobre todo el judaísmo, son religiones antiguas y siguen dando olivas, siguen dando fruto, pero claro, no tanto. Bien, bueno, pues yo creo que para mí son las 12 en punto de la noche y me voy a convertir ya en calabaza, o en el caballo de la carroza se va a convertir en ratón, como en el cuento. Espero que ustedes sigan investigando sobre todo los textos sagrados de pasar cuando se hacen unas preguntas de Abdu'l-Bahá y el libro de la certeza de Bahá'u'lláh.
Fuera de eso, que estén esos 2 libros y de lo que estén los escritos sagrados, lo demás ya son por más o menos elucubraciones que podemos hacer, pero que a uno le ayuda a unas cosas, a otro le ayuda a otra. Y mi resumen final es que lo importante es que el fin de los tiempos, de algunos tiempos, se han ido cumpliendo. Y ahora estamos afortunadamente en ese tiempo final para cumplir el reino de Dios en la tierra, que es el nuevo orden mundial. Pero que lo tenemos que seguir trabajando y seguimos todavía esperando que llegue esa nueva etapa en que todos los pueblos de la tierra nos unamos poco a poco. Muchas gracias por haber asistido. Yo ya me despido de ustedes. Y espero que nos veamos otro día. Un gran aplauso para José Luis. Bueno, Muchas no hace gracias, falta José Luis. aplausos. Cada cual. Hombre, mi amiga Miriam, que ya la veo, que está ahí en Chile. Bueno. En Argentina, José Es Luis. verdad, pero es que ya se me han confundido. Es que yo la memoria reciente sé que estuve hace 5 años en Argentina y 6 en Chile. No, en Chile hacía mucho frío, en cambio en Argentina no. En Buenos Aires Estuviste en estuve muy casa, abrigado. ya has estado en casa. Muy bien. Una Claro, la casa de alegría usted. verte. Recuerdo perfectamente. Muchas gracias. Bueno, amigos, hasta otro día, que sigan colaborando, participando en estos encuentros tan Hasta luego, José interesantes. Luis. Muchísimas gracias. Chao. Luego, Chao, bye. chiquillos. Gracias. Adiós, Bye. adiós. Cariño. Hasta otro Bye. día.